Bien, voy a aprovechar ya de una vez esta tablita porque está medio complicada elaborarla aquí. Obviamente en un pizarrón grande pues sí quedaría todo bien, pero bueno, por razón de espacio voy a utilizar esta tablita o este problema para calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Ahora sí ya entienden por qué se llaman agrupados, porque ya están en intervalos, ¿sí? Y el número de intervalos ya hicimos todo el procedimiento anteriormente, ¿sí? Ok, vamos a obtener las medidas de tendencia central, que es la media aritmética o media, la mediana y la moda. Estas fórmulas ya las tienen ahí, que las copiaron de la presentación que hice con PowerPoint. ¿Sí? Entonces ya tienen las fórmulas. Vamos a interpretarlas, por favor. Para calcular la media aritmética o la media, dice que X barra es igual a la suma de la marca de clase por la frecuencia, que fue esta columna que obtuvimos y que nos dio ¿cuánto? 1668. Y entre la sumatoria de las frecuencias absolutas, la sumatoria de las frecuencias o el total de datos, que son ¿cuántos? 53. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ahorita tengan presente eso, porque quiero borrar aquí lo que no me va a servir para poder aplicar, bueno, ocupar aquí mi pizarrón. Pero antes de borrar, quiero ver de dónde sale esto. Para calcular la mediana dice que es X con una pestañita. Límite inferior, ¿sí? Hacia el límite inferior, vamos a ver qué significa. Límite inferior, n sobre 2 menos f mayúscula A entre fm por el intervalo. ¿Sí? Ok, vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. LI se llama límite inferior de la clase mediana. Por favor, atención. Esta formulita va a estar en función de la clase mediana. ¿Y qué dice la clase mediana? Ya también lo tienen en su apunte, pero aquí dice n sobre 2. Ok, vamos a calcular la n sobre 2 porque quiero borrar ahí esa parte antes de continuar. La clase mediana es el número de datos entre 2. Si yo divido, ¿cuántos datos son? 53 entre 2, me sale 26.5. Por favor, mucha atención en esto. ¿Cómo voy a obtener? Se llama clase mediana. 26.5 dice que vale. Yo me voy a ir a la frecuencia absoluta, F mayúscula, que es esta columna, por eso la tengo que calcular. Y voy a buscar en esa frecuencia absoluta, en esa frecuencia acumulada absoluta, un valor que sea igual a la clase mediana o mayor, pero nunca ¿qué? Nunca menor. Vuelvo a repetir. Ya que tengo dividido mi clase mediana, que son en este caso 53 entre 2 y que sale 26.6, la clase mediana la voy a buscar en la F mayúscula I, un valor que sea igual, porque a veces es igual, 26.5, voy a buscar aquí un 26.5, pero que sea igual o mayor, nunca menor, va. ¿Dónde encontraríamos a 26. Aquí en 23 es menor, entonces yo tendría que tomar aquí que tomar el valor de 34. Es un valor que esté entre la clase mediana igual a ella o un poco mayor, ¿sí? Pero no puedo tomar menor porque entonces el 26.5 no está en 23, pero entre 23 y 34, aquí en el 34 sí está aquí en el 26.5. Si yo tomo el 43, aquí ya se fue del 26.5. Entonces, toda la clave para esta fórmula está en la clase que clase mediana, que es el número de datos, que en este caso fueron 53, entre 2. Y esa clase mediana la busco en la frecuencia acumulada, que sea igual o un poco mayor que ella. No puedo tomar el 23. ¿Cuál es la clase mediana que me sirve? El número 34. Luego dice aquí que n es el número, perdón, entonces ahora sí vamos a interpretar esto. Ya que tengo mi clase mediana, que ya vi que es este 34, entonces voy a ver cuál es mi límite inferior. Entonces, ¿cuál es mi límite inferior de este renglón? 29.5, de ahí salió, de ahí va a salir el I, de 29.5, porque este es mi renglón base, mi renglón pivote o mi renglón importante, como le quieran llamar. Entonces, LI, límite inferior va a ser 29.5. Estoy interpretando la fórmula para que ahorita ya sea más fácil. Luego, N
es el número de valores observados, que son 53. Luego, F mayúscula A, atención, dice que es frecuencia acumulada anterior a la clase donde se encuentra la mediana. Yo tomé este renglón como la frecuencia que donde está mi clase mediana. Entonces, frecuencia acumulada anterior. ¿Quién es la anterior? Voy a tomar el 23. Entonces, esta FA va a ser donde está mi clase mediana y voy a tomar la anterior, que sería el 23. Entre FM, y vean lo que dice que es FM. Bueno, hoy es el valor del intervalo. F minúscula M dice que es la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana frecuencia, pero vean aquí es una diferencia entre F minúscula y F mayúscula. Esta F mayúscula se busca en la frecuencia acumulada y esta F minúscula, ya que tengo mi renglón base, voy a buscar mi frecuencia, ¿qué? Mi frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana. Este valor es el 11, que es donde se encuentra mi mediana, ¿sí? Y luego, ¿qué más dice? Y ya nada más es todo. Ahora vamos a ver esta parte, porque ya teniendo esto como base, lo que sigue está más fácil ya. X como casita, límite inferior. Vamos a ver cuál es el límite inferior. Delta 1 dice que LI es límite inferior de la clase modal, ¿sí? Otra vez, ¿quién fue mi clase modal? Es la misma de aquí, la clase mediana. Divido el número de datos entre 2. Entonces sería aquí el 34, sigue siendo ese. Pero vean lo que dice. Clase que tiene la máxima frecuencia. A ver, dice límite inferior de la clase modal, clase que tiene la máxima frecuencia. No es cierto. Entonces, este límite inferior va a salir de la clase que tiene la máxima frecuencia. Me voy a ir a esta FI. ¿Sí? ¿Y cuál es la que tiene máxima frecuencia? Es este 11. Híjole, a ver. Pausa. Bien, entonces estamos en la moda otra vez. Esta LI dice que es el límite inferior de la clase modal. Y luego dice entre paréntesis, clase que tiene la máxima frecuencia. Pero ahora es FI minúscula. Voy a buscar dónde está la mayor frecuencia, y la mayor frecuencia está ¿de qué? En el 11. Este es mi límite inferior. Bueno, el límite inferior va a seguir siendo ¿cuánto? 29.5. ¿Sí? A veces, casi siempre coincide en el mismo renglón, pero a veces sí está arriba o está abajo. Entonces hay que buscar quién es la mayor frecuencia de FI. En este caso es 11 y coincidió con la fórmula anterior. ¿Sí? Luego dice, delta 1 dice que es una diferencia. ¿Qué dijimos que era una diferencia? Una resta. Dice, entre la mayor frecuencia y la frecuencia anterior. Ya que definí en FI quién es la mayor frecuencia, dice que a dice la diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia anterior. Entonces a este 11 le voy a restar ¿cuánto? 10, porque esa es una resta. Y para delta 2 dice que es la diferencia entre la mayor frecuencia y la que le sigue. Entonces ahora sería con el 9. Ok, entonces ya tengo definido mis renglones o mis renglones base, que sería todo esto, ¿sí? Todo esto. Ya pues hasta por acá si quieren toda esa parte, ¿sí? Entonces a mí lo que me interesa es ver mi clase mediana para poder diferenciar esta parte. Ok, entonces voy a borrar todo lo demás y ahora sí ya empezamos con el procedimiento. Voy a borrar toda esta parte que no me sirve, ya lo tienen ahí en su apunte. Y vamos a ver ahora sí cómo quedaría las medidas de tendencia central. Empezamos. Inciso A. Vamos a calcular la media aritmética. ¿Vale? Entonces vamos a calcular inciso A. Media aritmética. Ok. ¿Qué dice mi formulita de media aritmética? Que X barra es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia, que ya la tenemos allá y que nos salieron 1668. Entre
el valor de la sumatoria de las frecuencias, que la sumatoria fueron ¿cuánto? 53. Y ya, pura calculadora. Ponemos 1668 entre 53. La media aritmética es de 31.47. 31.47. ¿Qué quiere decir? Que más o menos el 31.47 contestó de las 53 preguntas, contestaron 31.47 preguntas. O tuvieron 31.47 respuestas, ¿sí? Ok. Vamos a ver ahora, quise ver si nos cabe aquí la inciso B, media. Vamos a calcular ahora la mediana. ¿Ok? Va. ¿Qué dice mi fórmula de la mediana? X como la que lleva la ñ. Vamos a ver nuestra fórmula. Límite inferior. Ya vimos la clase mediana. Y la clase mediana nos dio, lo voy a poner aquí. Déjenme antes de continuar esto para que entiendan. Clase mediana. ¿Cómo calculamos la clase mediana? N entre ¿qué? N entre 2. En este caso son 53 entre 2. Toca 26.5. Este 26.5 dijimos que se buscaba en la frecuencia F mayúscula FI, que fuera igual a 26 o un poco mayor. Nunca que muy grande y tampoco menor. Entonces 26.5 está entre 23 y 34. Entonces toco a ¿quién? Al 34. Esa es mi clase ¿qué? Mediana. Y entonces ya tengo mi clase mediana y ya definí mi renglón. ¿Quién es el límite inferior? 29.5. ¿Ok? Vamos a hacerlo así de este lado. Ya copiamos esto, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces. Inciso B. Mediana. Prácticamente nada más voy a seguir mi formulita. Es X como la ñ. Límite inferior. Ya vi que mi límite inferior es de 29.5 por n sobre 2, que es la clase mediana, que ya la tenemos ahí, que son 26.5, o si quieren poner 53 entre 2, es lo mismo, hacerlo con fracciones, son 53 entre 2, menos, atención aquí, menos, dice que F es la frecuencia acumulada anterior a la clase donde se encuentra la mediana. La anterior, ¿quién es? 23. Entre F minúscula M, que dice que es la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana, pero es FM, que sería en este caso ¿cuánto? 11. Aquí es un 11. Y todo esto lo vamos a marcar por I, que dice que es el valor del intervalo. ¿De cuánto estuvimos agrupando esto? ¿De 5 en qué? De 5 en 5. Entonces el valor de I vale 5. Y ya. Todo lo demás es pura calculadora. Primero hacemos 53 medios menos 23, lo que nos dé entre 11. Y luego ya aquí la fórmula dice que es más, ¿verdad? Aquí estoy mal, es 29.5 más todo esto. Entonces va. Allí en la calculadora científica que ya descargaron o si ya la compraron, aquí en la parte superior dice A a la B sobre C. Esta teclita es para hacer fracciones. Entonces vean cómo se pone. Se pone 53, se aplica la teclita de fracción y aparece como una comita. Y le ponemos medios. Ahí dice 53 medios menos 23. Ahí marcamos igual. Y luego le ponemos entre 11. 7 sobre 22. Y eso por 5. Y eso nos da como resultado un entero con 13/22. ¿Cómo lo convierto a decimal? Le pongo Shift, la tecla de fracción, o de otra vez la tecla de fracción y aparece 1.590 o 1.59. Entonces aquí nos queda 29.5 más todo esto que hice. Si quieren hacerlo, 26.5 menos 23 igual entre 11 por 5. Y les va a dar
1.59. Es lo que quieran hacer, ¿sí? Entonces, si ya nada más hacemos a esto 29.5, le vamos a sumar 1.59. Y eso da como resultado 31.09. Ok, a ver si se dieron cuenta. Si se dieron cuenta que ahorita nos dio 31.09 y la media aritmética nos dio 31 punto y algo. Esos tres valores casi siempre se van a aparecer. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Porque ya una vez que tenga mi diagrama circular, mi diagrama de barras, mi histograma, polígono de frecuencias, vamos a representar la media, la mediana y la moda y casi están juntitas en los datos intermedios. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Y ya tengo la mediana. Vuelvo a repetir. Vamos a ver. Todo está en la clase mediana. La clase mediana es el número de datos, que son 53 en este caso, siempre entre 2 y nos da 26.5. Este 26.5 lo voy a buscar en la columna de la F mayúscula I. Puede ser igual o un poco mayor. No puedo tomar el 23 porque el 26 quedaría fuera. Entonces tomo el que sigue y sería ¿cuánto? 34. Este va a ser mi renglón base. Entonces, ¿quién es mi clase modal? Donde está el 34. ¿Vale? De ahí voy a sacar el límite inferior. La fórmula dice que es límite inferior. Ya identifiqué mi clase mediana. El límite inferior es 29.5 más n sobre 2, que son 26.5. Menos FA, F mayúscula, frecuencia acumulada anterior. Ya identifiqué mi clase mediana y tomo lo anterior y son 23. Entre F minúscula M, frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana. Aquí está mi mediana y entonces voy a F minúscula y ese es FM y vale ¿cuánto? 11. Y el intervalo, como fuimos haciendo, de 30 a 34, de 35 a 39. ¿De 5 en qué? De 5 en 5. Y ya termino el ejercicio. Voy a borrar esta parte, hasta lo copian. Y nos vamos con la moda. Inciso C. Moda. ¿Qué dice mi formulita? Que es X con una especie de casita. ¿Vale? Dice que es límite inferior, pero límite inferior dice que es de la clase modal, clase que tiene la máxima frecuencia. Ahora busco en FM, FI, minúscula, FI, y voy a buscar de estos datos quién es el mayor. El mayor es el 11. Y aquí está otra vez mi dato importante, es el 11. ¿Quién es el límite inferior? 29.5. Entonces voy a poner 29.5. Vuelvo a repetir. Casi siempre la clase modal y la clase mediana, la clase mediana y la clase modal casi siempre se encuentran en el mismo renglón. Casi siempre. A veces está un poco arriba o a veces está un poco abajo. Pero no importa, ahí está la formulita. Dale, 29.5. Luego dice más. ¿Qué dice mi fórmula? Paréntesis. Delta 1 dice que es la diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia anterior. ¿Quién es la mayor frecuencia? De FI minúscula, 11. Menos la anterior. ¿Quién es la anterior? 10. Luego dice, este delta 1 sigue siendo eso. Aquí serían 11 menos 10. 11 menos 10. ¿Qué más dice? Más. Aquí le voy a poner esto. Bueno, déjame aquí. Es que no me ayuda mucho el espacio. 11 menos 10. Le voy a poner un paréntesis. Más. Y ahora dice que es delta 2, que es la diferencia entre la mayor frecuencia y la que le sigue. Entonces ahora serían 11 menos 9. Y esto por el valor del intervalo, que en este caso sigue siendo ¿cuánto? 5. Y ya, lo único que hacemos es hacer operaciones. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Voy a hacerlo aquí para que quede claro. 29.5 más, voy a hacer toda la operación de aquí arriba. ¿Cuánto es 11 menos 10? Pues arriba nos queda 1.
11 menos 10, 1. Aquí este es 1, 1. 11 menos 9, quedan más 2. Y esto por 5. ¿Ok? Voy a seguir de este lado, por razón de espacio. Y ya terminé mi problemita, ¿vale? Entonces nos queda que x con casita, que es igual 29.5, y le vamos a sumar lo que nos dé de ahí, ¿sí? Es 1 entre 1 más 2, que sería 1/3, ¿no? 1/3 multiplicado por 5. Y entonces nos queda ya haciendo la operación 29.5 más, o si quieren aquí, 1 por 5, 5 entre 3 es lo mismo. Entonces sería 1/3 multiplicado por 5, serían 5/3, lo convertimos a decimal y sale como resultado 1.666. 1.66. Y ya, termino. A 29.5 le sumamos 1.66 y nos va a dar como resultado 31.16. Si vieron algo interesante o curioso, que los tres datos, tanto la media, la mediana y la moda, tienen un valor de 31 punto y algo. Esa es una forma de visualizar si lo que acabo de hacer es correcto. La media, la mediana y la moda no pueden cambiar mucho. Van a ir cambiando a veces cuando mucho por aquí un entero, pero casi siempre andan en los mismos valores. ¿Ok? Entonces nada más hay que tener cuidado aquí en delta 1. Delta 1 es la frecuencia mayor menos la anterior, 11 menos 10. Luego abajo es la misma 11 menos 10 y más 11 menos 9. Y ya lo demás es 11 menos 10, 1. 11 menos 10, 1. 11 menos 9, 2. Por el intervalo que son 5. Aquí sería 5 por 1, 5. 2 más 1, 3. 5 entre 3. Y da 1.66. Y le sumamos 29.5 y se da, parece, 31.16. Y prácticamente ya con esto puedo obtener la diagrama circular, ya puedo obtener la gráfica de barras, el histograma y el polígono de frecuencias, que es lo que voy a hacer a continuación. ¿Vale? Por eso dejé ahí los grados y ¿qué más me sirven aquí? Los intervalos, pero ahorita los podemos sacar.